Bien, mis hermanos, vamos a Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a estar tratando los versículos 14 al 21. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Prácticamente el final de este capítulo. Vamos a leerlo completo y después vamos a regresar a ir tratando cada uno de estos versículos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo va a dar la última amonestación a los creyentes acerca de la cuestión de las divisiones que se había presentado en la iglesia. Y inmediatamente en el capítulo 5 va a comenzar a tratar otro de los varios problemas que habían en esta congregación. Les había hablado de manera irónica, pero ahora quiere aclarar muy bien su verdadera intención. Vemos ahí en el versículo 14 cómo él le expresa a esta iglesia de Corintio que él les tenía un amor especial. ¿Por qué? Porque eran sus hijos espirituales. Las amonestaciones no intentaban causar en ellos vergüenza, sino ayudarles a madurar, a crecer en la lucha diaria con el pecado. ¿Por qué razón? El pecado nos ha hecho mucho daño. Como dice, nos ha tirado bien lejos de esa imagen que debemos de reflejar de nuestro Dios. Entonces, nuestra carrera es una continua lucha, tratando de mejorar en todo aspecto de la vida. Y para ello hay veces que se necesitan las amonestaciones, las exhortaciones de la palabra de Dios. En ningún momento, como dice, aunque les habló con bastante ironía, nosotros lo vimos en el estudio pasado, no era avergonzarlo, sino más bien ayudarlo, especialmente porque él había sido el padre de la fe. Dice el versículo 15, y exagera un poquito, de que ellos habían tenido dice ahí 10,000 años. Años es para referirse a los maestros que habían pasado por Corintios. No quiere decir que haya pasado ese número de maestros, pero tuvieron bastantes. Y él les dice que aunque tenían muchos años, sin embargo, él era el padre de esta iglesia. Un ayo es generalmente un esclavo que llevaba los hijos del amo a la escuela y se cercioraba de que durante el tiempo que estuvieran en la escuela les fuera bien y los protegía en la travesía de irlos y traerlos. Esa era la función de uno de los siervos del amo de la casa, que se le decía el ayo, el que llevaba los niños a la escuela. Y el ayo se usa como símil de la ley para decir que la ley era el ayo que había llevado a los judíos a la cruz de Cristo, o sea, los había conducido a Cristo. Eso lo menciona Gálatas 3:24, Romanos 6:14. Porque la ley, como maestra, nos enseña 3 cosas importantes relacionadas a nuestro caso jurídico ante la corte celestial. Usted sabe que usted tiene un caso jurídico ante la corte celestial. Todos lo tenemos. Todos tenemos un caso ante el juez
ante la corte celestial. Y lo que hace la ley, número uno, es, como maestra, revelarnos nuestra condición de pecadores. En otras palabras, sin duda, somos culpables. Dos, que justificarse a sí mismo es totalmente imposible. O sea, que estamos sin absolución, sin amnistía. Y la tercera cosa que hace la ley es llevarnos al único lugar donde vamos a encontrar justificación, que es Jesucristo, el cual pagó nuestra deuda, la dejó saldada por completo. Entonces esa es la función de la ley. La función de la ley es mostrarnos estas tres cosas importantes. La iglesia de Corintio tuvo muchos maestros, muchos instructores. Uno de ellos fue Apolos, pero tenían un solo padre espiritual que era Pablo. Él se refiere a que por medio del trabajo que él realizó allí evangelístico en la iglesia de Corintio, surgió esta iglesia. Y si usted quiere leer un poco más acerca del relato histórico de cómo fue que Pablo instituyó esta iglesia, puede ir a Hechos, el capítulo 18, y ahí se encuentra esta porción bíblica. Una cosa interesante aquí que encontramos en este versículo es que dice, yo os engendré por medio del evangelio. O sea, no podían confundirse. Pablo solamente era un instrumento del Señor. Él les había llevado el evangelio. Lo que vemos es que ningún ser humano se va a salvar fuera del evangelio de Cristo. Por eso es que hemos sido comisionados a predicar este evangelio de todas las formas habidas y por haber. Hablando, con literatura, con nuestro testimonio, de cualquier manera tenemos que presentar este evangelio, porque los que se salvan por escuchar la palabra de Dios. Como ellos eran hijos espirituales, Él les tenía mayor amor. Y por eso es que les sigue amonestando para que dejaran este problema de las divisiones. Si no lo dejaban en ese momento, esto iba a acarrear graves problemas en el futuro. En el versículo 16, aquí encontramos un reto. Por tanto, os ruego que me imitéis. Yo digo que hay que tener tremendo testimonio y una limpia conciencia para atreverse a decir que lo imiten a uno. Yo no me atrevo a decirlo. ¿Por qué Pablo se atreve a hacer este reto? ¿Por qué? Bueno, número uno, no porque se considerara sin pecado. Él en 1 Timoteo 1:15 dice que él de todos los pecadores era el primero. O sea, no era por eso que él les decía a los hermanos, imítenme a mí. La razón era porque el apóstol se esmeraba, y eso nosotros, por lo menos a través del testimonio de las Escrituras, podemos ver que es verdad, al estudiar la vida de Pablo, que él se esmeraba en imitar a Cristo. Por eso lo dice claro ahí en 1 Corintios 11:1. Vuelve a repetir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, es al Señor a quien tenemos que imitar. Pero dos cosas se pueden apreciar en la vida de Pablo que son dignas de imitar. Y ojalá nosotros tuviéramos muchos Pablos en las congregaciones. Número uno, esa devoción desprendida por Cristo, que comenzó desde el mismo momento de su llamado, desde el mismo momento de su conversión. Él hizo así y se entregó por completo. Como él mismo lo dice, todo lo doy por basura por Cristo. Entonces yo pienso que eso es una de las buenas cosas que tenemos que aprender a nosotros a imitar. Y número dos, ese servicio infatigable para con sus hermanos creyentes. No solamente por Cristo, porque hay muchos que sí se esmeran por Cristo, pero a la hora de su relación con los creyentes, ahí tambalean un poquito. Pero Pablo mostró eficacia en las dos cosas, en
servir y su amor y su devoción a Cristo, pero también a los creyentes y a los hermanos. Él se expuso muchas veces tratando de enseñar y amonestar al pueblo de Dios, pero lo hacía con amor. Según el versículo 17 que dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. La iglesia de Corintios obviamente necesitaba ser instruida correctamente, y eso que habían pasado muchos años, muchos maestros habían pasado por la iglesia y miran la condición en que se encontraba. Y todavía necesitaba más instrucción. Entonces él les pone en sobreaviso, les voy a mandar a mi hijo Timoteo. Él dice hijo porque también Timoteo fue convertido por su trabajo misionero. Fue un joven, que dice la palabra que exhortaba que no tuvieran en poco su juventud, que también fue un joven fiel al Señor, fiel. ¿Cómo había crecido? Miren, imagínense cómo había crecido Timoteo en su vida, que ya Pablo lo estaba enviando a una iglesia problemática, para que fuera y les instruyera según él había aprendido del mismo Pablo. O sea, él les iba a llevar enseñanzas paulinas, porque claramente aquí dice Pablo que lo que él enseñaba, él lo ponía en práctica. Y yo pienso que eso es lo que le da veracidad a la enseñanza, lo que como dice, le da fortaleza a lo que usted dirige en sus palabras, que lo que usted predica, usted lo viva, usted lo cumpla primero, se lo aplique y luego lo diga a la congregación. Vemos cómo esta iglesia de Corintio estaba necesitada de sana doctrina. Más o menos habían pasado pocos años desde que Cristo ascendió, y ya la iglesia comenzaba, como dice, a desviarse, comenzaba a confrontar problemas doctrinales, inclusive problemas de conducta. Imagínense, eso fue pocos años después que Cristo ascendió, y estando los apóstoles todavía ministrando estas iglesias. Pedro, Pablo, todavía estaban ministrando estas iglesias. Estos hombres que recibieron las enseñanzas directas de Jesús. Y miren en qué condiciones estaban. Después de 2000 años, más o menos, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia de Cristo? ¿Sabe cómo está? Fragmentada, está dividida en tema de doctrina. Nosotros nos aceptamos porque somos la iglesia de Cristo. Y yo no estoy hablando de sectas y herejías, estoy hablando de iglesias que profesan a Cristo como Dios y Salvador. Esas iglesias que somos hermanos, que formamos la iglesia universal, estamos fragmentados, y muy en especial por tema doctrinal. Cuando nosotros sabemos que la doctrina es una, la verdad de la palabra del Señor es una, porque Dios no es Dios de confusión. Dios no le va a dar una doctrina a este grupo, una doctrina al otro grupo. Es una sola doctrina, pero a la larga de los años hemos visto cómo la iglesia cada vez se desvía más y se desvía más de la sana doctrina de la palabra de Dios, a punto que dice el Señor, cuando yo venga y haré fe en la tierra, así va a estar la condición de la iglesia. En el versículo 18 vuelve a mencionar la raíz de aquel mal divisorio. Mas algunos están envanecidos. Ya este tema lo tratamos al principio de este estudio de manera extensa. Vimos la vanidad en sus múltiples ramificaciones. Estuvimos dando una por una, pero yo quiero que aprovechemos el tiempo cada vez que se toca este tema, porque es de suma importancia, que lo enfoquemos en otro punto de vista y enfoquemos el envanecimiento o la vanidad como el pecado original. Vamos a hacer un pequeño estudio ahí del pecado original, comenzando en Génesis. Vamos a dejar
momentico Primera de Corintios y vamos a Génesis, el capítulo 2, donde nos vamos a encontrar con la ley de Dios. Génesis 2, 16 y 17. De la primera pareja. No había necesidad de leyes de tráfico en el principio de la creación. No había necesidad de eso, no había necesidad de cierto índole de situaciones que, según la humanidad fue creciendo y el pecado fue haciendo su efecto, se vio la necesidad de ir dándole leyes al hombre. Pero desde un principio, Dios le dio ley al hombre. Y aquí se encuentra en Génesis capítulo 2, 16 y 17. Aunque se me dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la ley. Ustedes saben que el capítulo 3 de Génesis narra la caída del hombre, la tentación. No se sabe el tiempo definido que ocurrió entre la creación, cuando se dio esta ley, y cuando ocurrió la tentación. Pudo haber sido días, pudo haber sido semanas, meses, años, siglos. ¿Quién sabe el tiempo que ocurrió entre la creación y la tentación? Pero de cierto que pasó, y Génesis 3 le dedica el capítulo a la caída del hombre. Vemos en el versículo 1 del capítulo 3 que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vamos a ver la respuesta de la mujer. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Conocía muy bien la ley, muy bien, la conocía al detalle, la mencionó completa. Y eso está representando lo que Dios pone en nuestros corazones cuando Él escribe su ley y nos ayuda a nosotros a diferenciar el bien y el mal. No importa cuán degradado sea una persona, esa persona siempre va a saber cuando hizo algo malo y siempre va a saber cuando hizo algo bueno, porque su conciencia se va a encargar de dictar sentencia en cada momento, y eso nos ocurre también a todos nosotros, porque hay una ley escrita en nuestro corazón. Eso es lo que hace que un pecado sea deliberado, es decir, realizado con previo conocimiento. Así que no era que Eva era una ignorante, ella conocía exactamente cómo Dios les había instruido y les había dejado por claro la ley. Estamos llegando al punto para que ustedes vean cómo el hombre fue que llegó a envanecerse, que por eso es que Pablo se lo está mencionando aquí en Corintios. Lo que hizo el enemigo fue que tergiversó la palabra de Dios. Busquen, sin desmarcar aquí, traten de no desmarcar a Génesis 3, Isaías 5:20. Además está decirle, atendiendo a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo cual el televisor y el internet nos hacen la tarea más fácil, de cómo está el mundo de hoy, donde cada vez se nos está acostumbrando tanto a ver el pecado, que para muchos ya el pecado viene a ser normal y común. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es esto que dice aquí. 20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Lo que hizo Satanás con la palabra de Dios fue tergiversarla. Primero, recordando la ley, en Génesis 2, Dios le dijo: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Si ustedes leen ahora lo que le dijo Satanás a Eva, lo van a ver completamente cambiado. Dice: con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto, ahí ya Él está cambiando, ya está llamando a lo bueno malo. Porque Dios no le dijo que de todo árbol no podían comer. Esto no fue lo que Dios le dijo. Fue todo lo contrario. Coman de todo, de este no. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros los hombres. Nosotros pudiéramos vivir una vida santa, una vida agradable, siguiendo los preceptos del Señor, sus directrices, pero no, eso no es lo que queremos. Nosotros queremos, como nosotros decimos, salirnos del cascarón, ir más allá. Y eso es lo que representa de verdad la rebeldía contra Dios. Y muchas veces lo que hace el enemigo es cosas buenas las llama malas. Entonces en eso podemos interpretar a veces cuánta carga de conciencia a veces nosotros llevamos sin necesidad de llevarla. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo contrario. En Génesis 4 y 5 ahí hay otro engaño. Dice que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está lo contrario, llamando a lo malo bueno. Él le dice: eso que te dijo Dios que ibas a morir, eso no le estés creyendo eso. Lo que pasa es que vas a ser como Dios el día que comas del árbol. Entonces es otro engaño más. Y muchas veces eso es lo que sucede cuando el enemigo pone delante de nosotros la tentación. No, esto no te va a hacer daño. Y así todo drogadicto comenzó con un cigarro. Todo borracho empedernido comenzó con una copita. Todo promiscuo sexual comenzó con un desliz. Y todo comienza con un poquito. Como dice: esto no es nada del otro mundo. Mira a ver dónde te va a llevar. Es la gente llamando a lo malo lo bueno. Entonces aquí tenemos las tres áreas del autoengaño. Vamos a leer en 1 de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Quiere decir que lo que es la tentación del hombre se ha resumido en tres áreas grandes, y yo quiero llevarles a reconocerlas dónde están en Génesis, y también cómo Jesucristo se sometió a estas tres áreas de tentación, no porque él lo iban a hacer caer, sino el propósito por el cual Él se sometió a estas tres áreas de tentación fue para mostrarnos y enseñarnos a nosotros cómo tenemos que hacer para salir vencedores del enemigo de las tentaciones. Dice 1 de Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando Satanás le dijo a Eva: no moriréis, lo que Dios quiere es que seas como Él, ella tenía que haberle dicho: no. Dios dijo que el día que comamos de ese árbol, moriremos. Sin embargo, no ocurrió así. Ocurrió lo contrario. Y por eso es que hoy tenemos el efecto de la caída en nosotros mismos y en nuestros días.
Toda tentación persigue el propósito, fíjense, de hacernos actuar independientes de Dios. Eso es lo que persigue el enemigo. El enemigo persigue de que tú te desligues de tu Creador y te hagas tu propio Dios y seas autoindependiente y autosuficiente. Una vez que actuamos, pecamos, lo cual es violar o rebelarse contra la ley de Dios. Bueno, en esa primera parte donde dice, come, no vas a morir, come, en Génesis 3:4, está representando los deseos de la carne. En los deseos de la carne, lo cual equivale a la tentación de Jesús en Mateo 4:3, cuando el diablo le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí se están representando todos los apetitos lujuriosos que nosotros tenemos por dentro, todo lo que es el ámbito material, es físico, todo lo que conlleve lo material está implícito ahí. Son todos esos deseos desordenados que podamos tener. Y las personas sufren por esos deseos. Hay quienes tienen la tentación de las riquezas, otros tienen la tentación de la comida y todos esos desórdenes están envueltos en esa primera tentación, tanto de Eva como del mismo Señor. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús lo venció con la palabra de Dios. Es la manera de vencer la tentación. La segunda, cuando Él le dice, esto es agradable a tus ojos, está representando todo lo que es apariencia. Esa es la otra área de la tentación del ser humano, no solamente lo material, pero todo lo que es la apariencia. Por eso fue que en Mateo 4:6, Él le dice a Jesús, échate del pináculo, lánzate. En otras palabras, demuestra que tú eres el Cristo. Pero, como Dios no le debe nada a nadie, Él no le tiene que demostrar que eres el Cristo a nadie, porque Él lo es, y se lo fue confirmado con su Padre. Él no tenía por qué ceder a esta tentación, por eso le dije, apártate de mí, no me tientes. Está representando todas esas necesidades que hay en el hombre sociales, que a la vez conlleva a presiones, a ese prestigio que la gente quiere tener sin Dios, donde la gente está más pendiente de lo exterior que verdaderamente lo que está ocurriendo en el interior de su alma. Y le es muy fácil ponerse máscaras, imágenes irreales de lo que realmente es, porque está preocupado por lo exterior, es lo que es la apariencia, prestigio sin Dios. Y la última, cuando ya le dice que es la peor, el día que comas de ese árbol serás como Dios. Esa es la última, eso tiene que ver con la vanagloria, con el envanecimiento, que es lo que Pablo está atacando aquí en la iglesia de Corintio. Fue cuando Satanás le dice a Jesús que si lo adoraba, Él le iba a dar todos los reinos. Quiere decir que esto significa las necesidades espirituales, el poder sin Dios. Entonces, en las tres tentaciones están las tres necesidades básicas del ser humano: el materialismo, la necesidad material, la necesidad social y la necesidad espiritual. Entonces, de las tres, ¿cuál de ellas es peor? Bueno, la última tiene que ver entonces con Dios, porque cada vez que el hombre deja de adorar, deja de servir, deja de confiar, deja de depender en Dios, está cayendo en esta tentación. Cada vez, y quiero decirles esto, para que ustedes vean cuán sutil es el enemigo, que hay personas que se creen guerreras y no saben que lo que están cayendo es en la trampa del enemigo. Porque cuando usted le ora a Dios con cierta prepotencia y cierta demanda, como que Dios está obligado a responderle o que tiene que actuar en ese momento porque usted se lo está diciendo, o usted le está dando orden, y ustedes piensan que yo no estoy exagerando, así hacen,
así hace. Bueno, eso es usurpando el lugar de Dios. Es usurpando el lugar de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hasta la manera de orar podemos ser tentados en caer en esta tentación. Volviendo a la pareja, nosotros sabemos que Eva comió a sabiendas, como dice 1 de Timoteo 2:14, usurpó la autoridad de Adán. Adán hizo peor porque no ejerció un buen sacerdocio, para que ustedes vean el descontrol familiar, donde comenzó. Nosotros pensamos a veces que el problema que está ocurriendo con la mujer hoy día es reciente, no es así. Desde ese principio, Eva no se sometió a su marido, ella no tenía por qué haber comido de aquel fruto sin antes haberle preguntado y sin antes haber contado con su esposo. Pero lo hizo, diciendo, yo lo voy a hacer de todas maneras, a mí nadie me manda. Y así lo hizo. Y tiene su castigo, 1 de Timoteo 2:14. Por otro lado, Adán tenía que haber ejercido en ese momento el sacerdocio, haberle instruido a Eva, haberla llevado mira, vamos a pedirle perdón al Señor, hemos violado la ley de Dios. Dios hubiera tenido misericordia, pero no. Desobedeció a Dios, no instruyó a su esposa y también se dio a la tentación. Entonces, los dos desobedecieron la palabra revelada, los dos le creyeron la mentira a Satanás y los dos pusieron su propia voluntad por encima de la de Dios. ¿Cómo afectó la caída a los hombres? Romanos 5:12 dice que fue pasando de uno a otro. Y hoy día le dicen a los hombres, oye, vas a morir en tus delitos y pecados, vas para el infierno. ¿Y qué es lo que hacen? Se burlan. No creen que hay infierno y no creen en nada de esto. El mismo efecto de la tentación, ese veneno que fue introducido en Eva. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Dios o Satanás? Lo único que tenemos que hacer es ir ahí a Chiquita y a Pan Island para ver quién tiene la razón. Vaya ahí a Chiquita y a Pan Island. Allá hay un cementerio. El mundo está lleno de cementerios, billones de tumbas que son evidencia de quien realmente tuvo la razón fue Dios, no fue el diablo. Muchas veces terminamos aceptando eso, pero ya es demasiado tarde. Se envanecieron, eso es ser como Dios, lo cual es el humanismo secular que nos rodea. El hombre vive y actúa como si no hubiera Dios. Dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Lo increíble de esto es que muchas personas, ya yo voy a terminar, el tiempo se ha ido, están aquí en la congregación, escuchando la palabra de Dios, y por el otro lado están diciendo, esto no es así. Yo no voy a hacer eso. ¿Pero qué se cree? Créalo o no, así ocurre dentro de la misma iglesia con los mismos cristianos. La palabra de Dios entrando por un oído y Satanás metiendo la cizaña por el otro y usted haciéndole más caso a Satanás que lo que Dios le está diciendo. Entonces, vamos a continuar la semana que viene viendo la realidad de este envanecimiento. Continuaremos entonces con nuestro estudio. Pero lo importante, ya para terminar, hermanos, es que estamos expuestos a ser tentados en estas tres áreas generales de la vida. La única manera de salir victoriosos es conociendo la palabra de Dios, creyéndola y aplicándola en los momentos más importantes, aplicando esa palabra. Por eso fue que Jesús se sometió a la tentación, para dejarnos el ejemplo de que aunque el enemigo se acerca y pone trabas y nos tienta, puede ser vencido, pero cuando se aplica la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.